Bendiciones para ti desde lo alto. El Señor continúe bendiciendo tu hogar, el Señor continúe bendiciendo tu vida. Siempre estoy trayendo mensajes de salvación y sean los enfermos sanados en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos los enfermos sean sanados. Declaro libertad en tu casa, declaro libertad espiritual, una bendición poderosa en tu vida. Hoy traigo un mensaje de bendición para ti y para tu hogar. Todos los tuyos sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Recuerda, los enfermos serán levantados en el nombre de Cristo. Este mensaje es para ti. El Señor te continúa bendiciendo. Dígalo otra vez, estoy en victoria. Saluda a su hermano, dígale, estamos en victoria. Estamos en victoria. Quiero leer un verso de las Escrituras en el Salmo capítulo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Nos sentimos gozosos de haber estado en Durango, México. Vimos cosas impresionantes. Obviamente no le dio tiempo al equipo editar, solo fue un fragmento muy corto, pero Dios hizo cosas tremendas. En el segundo servicio posiblemente no alcance el tiempo y podamos poner algunas de ellas. A un niño Dios le creó un pulmón, eso fue poderoso. Pero muchas cosas hermosas. Hay hambre en México. Los chamucos no son dueños de México. México es la nación del águila. Y fue algo poderoso, hermanos. Les digo que fue algo muy poderoso. Muy poderoso. Pero me di una enchilada. Yo tuve que salir corriendo y cepillarme con Colgate y más me picaba. Es que me comí algo que parecía bonito, bueno, y cuando, Dios mío, duré como una hora haciendo así. Son bravos, son mexicanos. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Léalo usted, vamos, 1, 2 y 3, léalo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Quiero traer una corta enseñanza. Los beneficios, la bendición que vamos a recibir cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo descendió del cielo, dijo, para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Este salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo puedes aprender a hacer la voluntad de Dios? Leyendo las Escrituras. En la Biblia vas a encontrar la voluntad perfecta de Dios escrita y revelada. Y el Espíritu Santo te va a guiar para asuntos específicos. Vendrán palabras proféticas, sueños, visiones, remas de Dios, dándote indicación de cuál es su voluntad para tu vida. Cuando nos movemos y caminamos fuera de la voluntad de Dios, nos exponemos a vivir una vida de derrota, una vida miserable. La provisión y la bendición están garantizadas en aquellos que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellos que se sujetan a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, Satanás va a hacer todo lo posible para que nadie camine en la voluntad de Dios, porque él conoce los beneficios favorables que van a ser liberados sobre aquellos que caminan bajo la voluntad de Dios. Y él va a enviar espíritus malignos. Hay muchos demonios. Efesios dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principado. Diga conmigo, principado. Y Pablo te muestra que hay deidades espirituales malignas
que van a levantarse para tratar de obtener tu atención y que tú te desenfoques del propósito de Dios. No ignores que hay demonios. No ignores la hechicería, la brujería. No ignores las obras del diablo. Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Porque solo haciendo la voluntad de Dios somos efectivos. Y nuestra efectividad es derrota para la obra de las tinieblas. Cuando camino en la voluntad de Dios soy efectivo. Y cuando soy efectivo, el reino de Dios avanza. Las almas se salvan, los enfermos se sanan. El reino de Dios es conocido y expandido. Así que el diablo va a hacer todo lo posible para que tú no camines en la perfecta voluntad de Dios. Satanás da sueño y va a hacer cosas para sacarte del terreno o del lugar donde Dios te plantó. Por eso es importante leer las escrituras, tener una vida de oración para desarrollar esa intimidad espiritual con el Espíritu Santo y tener la sensibilidad espiritual para discernir la voluntad de Dios para tu vida. En la voluntad de Dios no hay fracaso, en la voluntad de Dios no hay atraso, en la voluntad de Dios no hay estancamiento, en la voluntad de Dios somos efectivos, en la voluntad de Dios estamos protegidos, en la voluntad de Dios prosperamos, en la voluntad de Dios lo que sembramos cosechamos, en la voluntad de Dios no nos mueve ninguna ley dictada por hombre corrupto de este mundo. En la voluntad de Dios gozamos de libertad y de llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Satanás va a levantar muchos espíritus y hay un espíritu que lo voy a mencionar por encimita solamente. Espero este miércoles, tal vez si el Señor así lo permite, compartir un poquito más. Uno de los espíritus que el diablo está usando y que usó en la antigüedad y lo está usando porque Jesucristo lo menciona en Apocalipsis. Es un espíritu que trasciende el tiempo. Ese espíritu fue el que atacó a Elías. Hablo del demonio que había en Jezabel, o el demonio de Jezabel. Los dos significa lo mismo casi. El enemigo va a usar este espíritu, y este es uno de los espíritus que más está atacando a la iglesia. El espíritu de Jezabel va a impedir que tú camines dentro de la voluntad de Dios. Ese espíritu de Jezabel, una de las características de él es la manipulación, el tratar de influenciar en aquellos que están dentro de la voluntad de Dios. Este es un espíritu que opera y ataca y predomina sobre las mujeres y sobre los hombres también, pero más sobre la mujer en este caso, según mi mensaje para hoy. ¿Usted sabía que el 80% de las familias que se van de la iglesia es porque la mamá lo decidió? Cuando en un hogar quien está decidiendo la mujer, algo allí no está bien. Ese puede ser un espíritu de Jezabel. Y yo no quiero que se enojen las mujeres conmigo, porque también ataca a los hombres este espíritu. Pero usted sabía que del 60 al 80% las familias que se van de la iglesia no es que el hombre quiere, es que la mujer decide que tiene que irse. Cuando una familia se mueve de una iglesia porque la esposa dice vámonos, allí hay un problema grave. Y tal vez en el momento no lo ven, pero tarde o temprano esa familia va a fracasar, va a caer en un hoyo, en un lodo cenagoso, y no habrá quien lo levante. Porque el orden de Dios está siendo roto en ese hogar. El orden de Dios es que el sacerdote con el Espíritu Santo tome la decisión en combinación con su esposa. Pero cuando en el hogar la que dicta, la que dice lo que hay que hacer y el hombre está callado, llévenlo para el monte donde yo oro, que hay que ungirlo con aceite para sacar esa mamita que tiene encima, porque eso no es de Dios. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Pero me voy más profundo, sigo paro. Este espíritu tiene una característica que provoca la manipulación a sus cónyuges. Le encanta manipular las personas. Y es por eso que mucha gente hoy no está triunfando ni creciendo,
porque está siendo manipulado por un espíritu de Jezabel. Un espíritu de Jezabel, manipulación, te puede sacar de la voluntad de Dios. Y cuando estás fuera de la voluntad de Dios, eres un verdadero fracasado. El espíritu de Jezabel es un espíritu que odia a los hombres y busca castrar a todos los hombres y negarles su autoridad y su poder. Le encanta usurpar la autoridad del hombre. El tipo de perfil alto es por lo general una persona muy amigable, sociable, directo, altamente visible. Se le ve a menudo con la mujer que lleva los pantalones en la familia. Este espíritu hace que esta mujer predomine en la casa. Tú estás en una conversación con la familia y el hombre nunca habla, solo ella. Ella determina lo que tienen que hacer y si ella no está de acuerdo, nada se puede hacer. Usted se ríe, pero esto es un desorden. Y esto va a traer fracaso significativo a esa familia. Los hijos pueden salir homosexuales porque hay un descontrol, porque ya el hijo no obedece al papá sino a lo que dice la mamá. Y eso no puede ocurrir en un hogar cristiano. En el hogar cristiano la cabeza es Cristo, después el hombre, y la mujer está ahí también con el hombre. No estoy hablando de machismo, porque la mujer fue hecha para una gran bendición. Fue hecha para ayuda del hombre. Pero sabemos que la mujer es una gran bendición. Y yo creo y confirmo a las redes sociales. Yo creo en el ministerio de la mujer. Creo que hay mujeres que Dios las llamó a ser pastoras, profetas y apóstoles, si Dios quiere que sean. Creo en que Dios delega autoridad sobre una mujer para caminar lo sobrenatural. Pero creo también que el sacerdote de la casa debe de ser el hombre, porque así lo establece las escrituras. Esto es un espíritu malvado. Es un espíritu malvado. Yo he visto familias que pierden la voluntad de Dios porque la mujer es la que decide las cosas. Y en su emoción deciden cosas que luego tienen que lidiar con las consecuencias. Se movilizan porque dice la mujer. Se van de la iglesia porque dice la mujer. Compraron la casa porque dice la mujer. Y ay, si él no obedece lo que ella dice. Entonces a veces los hombres, por no estar en guerra, mejor prefieren darle la razón. No lo hagas. No lo hagas porque un demonio está entrando en tu casa. No lo haga porque vas a llorar con lágrimas de sangre. Y quién sabe si ahorita esa mujer le da un botón a ese trapo de hombre y se busca otro también, porque así sucederá al fin de la historia. No podemos permitir, voy a dejar que Isabel tranquila, no podemos permitir que ese espíritu nos saque del centro de la voluntad de Dios. Y el miércoles, si usted quiere, venga para que la conozca más, para que conozca los síntomas de una mujer o un hombre con el espíritu de Jezabel. Jezabel le encanta engañar. Ese espíritu trabaja en privado. Las personas por fuera del círculo difícilmente conozcan su manipuladora o su manipulación. El que tiene espíritu de Jezabel le encanta trabajar en escondido, que nadie lo oiga. Di conmigo, odia a los hombres. Acab fue el rey más inservible. Ese fue el hombre, el trapo de hombre más trapo que existió en la Biblia. Acab fue perverso.
El padre de Jezabel, uno de los nombres es Baal, hechicería. Y una de la función más grande de Jezabel consiste en la sexualidad corrompida y en la adoración a Baal. Jezabel corta la adoración a Dios y distorsiona los mandamientos de Dios. Acab no podía hacer nada si Jezabel no se lo aprobaba. Acá un día llegó llorando. ¿Qué pasó, amigo? No, que Nabot no me quiere dar la vina. No te preocupes. Ella era la que tenía los pantalones en el reinado. Pero escúchelo, el rey más bajo que existió fue Acab, porque se dejó manipular por Jezabel. ¿Y qué utilizó Jezabel? Los sentimientos, las pasiones. Lo manipuló a tal punto que él no era el rey, él era un muñeco. Y así hay hombres, y no se ofendan, que ellos no son el hombre de la casa, ellos son un muñeco. Si en la conversación ellos hablan, le dan una bofeta, cállese, usted es un muñeco. Si la que decide en su casa la última palabra la tiene su esposo, tú eres un muñeco. Si la que decide para dónde se van y para dónde se quedan es su mujer, usted es un muñeco. Y en ese hogar no reina Dios, porque Dios no reina donde hay distorsión de la palabra de Dios. El espíritu de Jezabel hace que los hombres no se sujeten, que las mujeres no se sujeten. El espíritu de Jezabel, ¿sigo paro o quieren que lo deje aquí? No respeta la autoridad que está sobre ella. Sigo paro. Sigo paro. El espíritu de Jezabel está hambriento de poder, extremadamente hambrienta de poder. Respeta solo un poder mayor que el de ella misma. Se consideran por encima de todos. Y no se crean que es bruta. Pero ya no voy a dejar aquí porque hay mucha descripción. Jezabel es muy inteligente. Sabe controlar a través de la manipulación a la persona. Es bien intelectual y capaz, pero es bien manipuladora y busca la adoración propia. Es bien trabajadora, porque a través de sus ganancias quiere controlar la casa. No que la que trabaja aquí soy yo y la que trae el dinero soy yo y se va a hacer lo que yo quiera. Jezabel, te reprendo de esa vida en el nombre poderoso de Jesús. Le encanta usar a las personas para cumplir su deseo. Pero voy a dejar a Jezabel por allá. El miércoles voy a hablar de ella profundo. Hoy tome la decisión de que en su hogar manda a Jesucristo, manda a su esposo y manda a usted también, sierva de Dios. La mujer es una ayuda idónea, no una desayuda. Los dominicanos ahora mismo son tremendos haciendo chistes. Hablan y dicen: yo caí preso, fue preso que caí desde que me casé contigo. Tienen que cuidar esto, porque esto puede impedir que usted vea y cumpla la voluntad de Dios. Volviendo a mi punto, la voluntad de Dios es perfecta y agradable, y todo el que camine en ella vivirá y tendrá vida. Alguien alabe a Dios. Un cristiano espiritual siempre buscará la voluntad de Dios, no la de los hombres. Siempre buscará agradar a Dios y no a los hombres. Para ellos es importante conocer la voluntad de Dios en su vida, su ministerio y su familia. No se trata de ir a donde me conviene o quedarme donde quiero, sino consultar a Dios para yo poder hacer las cosas. Las personas no espirituales no buscan la voluntad de Dios, buscan los beneficios
beneficio para ellos. Pero los cristianos espirituales consultan a Dios para todo, porque entienden que no están en esta tierra para agradarse ellos, sino para agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Alguien diga aleluya. La voluntad de Dios es creer en su decreto, en su determinación, caminar con su consentimiento, entender que para lo que Él me diseñó, yo tengo que andar en esto. ¿Cuál debe de ser tu deleite? Deleitarte en la voluntad de Dios. Según el Salmo 48, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en mi corazón. A su nombre. ¿Qué le debemos pedir a Dios? Que nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Qué significa para Jesús todo aquel que hace la voluntad de Dios? Esto está en Marcos 3:35. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi hermano. El que hace la voluntad de Dios se conecta a Jesucristo para siempre. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios para Jesús? Que somos su hermano y somos herederos y coherederos del reino de Dios por medio de Jesucristo. Para llegar a conocer la verdadera doctrina de Dios que necesitamos hacer, tenemos que conocer la voluntad de Dios. En Juan capítulo 7 verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina que es de Dios. Y yo no hablo por mi cuenta, sino que yo hablo por la voluntad de Dios. ¿Para qué nos ha elegido Dios? Según el libro de Hechos 22:14, y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozca su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca. Dios nos ha traído a esta tierra para que caminemos en su voluntad. Déjeme avanzar. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Y la Biblia dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente renovada cuando tú lees las Escrituras. Y revelación vendrá a tu espíritu para conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios conforme a que si Dios a sí mismo muestra nuestro Señor Jesucristo. Dice esta palabra así: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para limpiarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nosotros estamos redimidos porque fue la voluntad del Padre. Nosotros estamos libres porque fue la voluntad del Padre. ¿Cómo debemos hacer la voluntad de Dios? No para ser visto como lo que agradan a los hombres, sino como siervos de Jesucristo que hacen la voluntad de Dios, según Efesios 6:6. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No le tiene que preguntar a Dios si es su voluntad que tenga 2 mujeres. No, aquí dice que no, que Dios dice que te aparte de toda fornicación. Aleluya. La voluntad de Dios da gracia a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Prepárate, porque tu vida va a tomar un rumbo esta mañana. Y las cosas que tuvieron estancadas se van a mover en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia de hacer la voluntad de Dios? Mira lo que dice 1 de Juan 2:17. Dice: porque la perseverancia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Usted está aquí. Oye lo que dice las Escrituras, que las promesas de Dios se obtienen cuando hacemos la voluntad de Dios. Dile a alguien: la voluntad de Dios me lleva al terreno para agarrar mis promesas. La voluntad de Dios me pone en la posición donde seré prosperado y bendecido. La voluntad de Dios me lleva a mi sanidad, me lleva a mi milagro. Cuando camino en la voluntad de Dios, yo soy prosperado y las cosas
cosas que se oponen serán removidas, y los diablos que se levanten serán reprendidos. El que camina en la voluntad de Dios alcanza la promesa. El que camina en la voluntad de Dios recibe Espíritu Santo y fuego. El que camina en la voluntad de Dios hablará en otras lenguas. Mira lo que dice las Escrituras, que las promesas no se alcanzan porque tú quieres, sino porque tú haces la voluntad de Dios. Las promesas tú no las alcanzas porque las deseas, sino porque tú haces la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios es eterno. La Biblia declara y dice: el mundo y su deseo pasan, en cambio el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. En Hebreos 10:36, que es el verso que tenía que dar, dice que alcanzamos promesa. ¿Por qué? Porque caminamos en la voluntad de Dios. Si Abraham se queda a donde Dios le dijo que saliera, nunca tuviera un hijo y nunca fuera el padre de la fe. Lo que hizo Abraham que alcanzara la promesa de Dios es que Abraham oía y obedecía. Le preguntaron al pastor de la iglesia más grande del mundo allá en Corea: ¿cuál es el secreto del crecimiento de tu ministerio? Y él dijo: oro y obedezco. Cuando caminas en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en la Biblia revelada, mira, no hay diablo que te detenga, no hay crisis que te haga pasar hambre. Alaba lo que está aquí. Cuando se seque el cielo y no haya lluvia, Dios te dará un arroyo y te enviará cuervos. Alguien tiene que alabar a Dios. El que camina en la voluntad de Dios no tiene que mendigarle a migración, ni a nadie, ni al gobierno, porque Dios doblega reyes y Dios quita reyes cuando va a hacer algo con nosotros. Camina en la voluntad de Dios y tú y tu casa serán prosperados. Camina en la voluntad de Dios. Suelta a Jezabel de tu casa. Reprende a Jezabel mujer. Reprende a Jezabel hombre. Y camina en los principios de Dios. Alguien diga aleluya. La voluntad de Dios nunca te llevará a la derrota. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te guarde. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde sus brazos no te puedan sostener. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde sus riquezas no puedan suplir tus necesidades. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su poder no te pueda dotar. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su espíritu no pueda trabajar a través de ti. Si te moviste un lugar y Dios no está trabajando a través de ti, te moviste tú, no se movió Dios. Por donde quiera que la voluntad de Dios te lleva, su espíritu trabaja en ti y a través de ti. La voluntad de Dios, Virginia, nunca nos llevará a donde su sabiduría no puede enseñarnos. Donde quiera que caminamos en la voluntad de Dios, su sabiduría viene a nosotros, su enseñanza viene a nosotros, su dirección viene a nosotros. Gracias por los desanimados que no quieren animarse. Alaba a los que está aquí. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su ejército de ángeles no puedan defenderte. Oh, gloria a Dios. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su mano poderosa no te pueda moldear. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su inmenso amor no pueda envolverte. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te sostiene. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su paz no pueda calmar tus miedos. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su autoridad no decida a tu favor. Cuando tú caminas en la voluntad, el amor de Dios te envuelve. Cuando tú caminas en la voluntad, los ángeles caminan al lado, a la izquierda, a la derecha, atrás. Cuando caminas en la voluntad de Dios, eres indetenible, eres imparable, eres prosperado. Tú escupes la tierra y la tierra produce. Cuando caminas en la voluntad de Dios, llama. Alguien diga aleluya. Dios nunca tu voluntad nunca te lleva donde Dios no puede proveerte. Yo he ido a países donde la crisis es horrible y donde no hay ofrenda, no hay nada, horrible, donde las cosas están bien difíciles, pero me envió la voluntad de Dios.
Y los pastores, los pobrecitos, no pueden dar nada. Y uno dice, no, pastor, tranquilo, Dios proveerá. Y llegando al aeropuerto para subirme en el avión, aparece un no sé quién. Y dice, mire, llévese esos $8,000 que se le envíe el Señor. Digo, Dios mío, porque la voluntad de Dios te lleva y Él te provee, Él te sostiene, Él abrirá camino para ti. Sacúdete el desánimo, porque Dios va a traer victoria para ti. ¿Lo dejo aquí o sigo todavía? ¿Lo dejo aquí o lo sigo todavía? La voluntad de Dios nunca te llevará donde su autoridad no decida a tu favor. La voluntad de Dios nunca te llevará donde su consuelo no seque tus lágrimas. La voluntad de Dios nunca te llevará a donde su palabra no te alimente. La voluntad de Dios nunca te llevará donde sus milagros no puedan ser realizados en ti.